¿Hasta dónde es el ser humano capaz de llegar en nombre del progreso científico y la búsqueda del poder absoluto? Hoy, en esta historia plagada de secretos y horrores innombrables, te revelaré lo que algunos consideran la verdad más perturbadora que se oculta tras los muros del Área 51. Muchos creen que allí se guardan ovnis o restos de criaturas extraterrestres, pero hay quienes aseguran que el auténtico terror proviene de un experimento humano, uno tan horrible que solo se menciona en susurros: el Proyecto Abigail. Prepárate para conocer la leyenda de una joven que fue convertida en un monstruo por la ambición desmedida de su padre. Acomódate, apaga las luces y asegúrate de que nadie te observe detrás de la puerta, porque lo que vas a escuchar puede robarte el sueño. Pero antes, si eres fan de las historias de terror y misterio, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de nuestro contenido. Y ahora, sin más preámbulo, comencemos la historia. El Área 51, ubicada en el desierto de Nevada, Estados Unidos, es uno de los lugares más enigmáticos y vigilados del planeta. Creada en la década de 1950 como parte de un programa de la Fuerza Aérea, su verdadera naturaleza permanece envuelta en teorías conspirativas. Algunos afirman que en sus instalaciones se esconden ovnis capturados, tecnología extraterrestre y encuentros con seres de otros mundos. Sin embargo, detrás de esas historias de ciencia ficción existe un rumor mucho más oscuro y terrenal, uno que habla de experimentos secretos destinados a traspasar los límites de la ética y la razón. ¿Podría la obsesión de ciertos científicos y el respaldo incondicional de sectores del gobierno dar lugar a horrores que superan cualquier pesadilla? Según la leyenda, Proyecto Abigail es la prueba de que la respuesta es sí. Todo comenzó con un científico brillante, uno de los hombres claves en la investigación militar de los Estados Unidos, destacado por su ingenio, su pasión y, sobre todo, por su fanatismo hacia la experimentación. Recibió carta blanca de la cúpula militar para desarrollar proyectos de mejora humana. Este hombre, cuyo nombre se perdió entre documentos clasificados, estaba convencido de poder crear el ser humano perfecto. Su objetivo era combinar la ciencia genética con sueros y radiación controlada para dotar al ser humano de habilidades sobrehumanas: fuerza, velocidad, resistencia y, ¿por qué no?, capacidad de supervivencia en entornos extremos. Se dice que su hija, Abigail, lo acompañaba al laboratorio más de lo que él deseaba admitir. Ella era curiosa por naturaleza y sentía una enorme admiración por su padre. Abigail tenía talento para la ciencia y creía, con inocencia, que su padre trabajaba para proteger al país y hacer del mundo un lugar mejor. Jamás imaginó el papel que le tocaría desempeñar en esta pesadilla. El gobierno quería resultados rápidos y efectivos. Eran los años de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos competía ferozmente contra la Unión Soviética en materia de avances científicos y militares. Los fondos para investigación fluían sin restricciones, siempre y cuando pudieran obtener algo revolucionario. Pero había un problema. Nadie se ofrecía voluntario para los experimentos genéticos. Los rumores sobre inyecciones peligrosas, altas dosis de radiación y efectos secundarios letales corrían como pólvora. Nadie quería ser el próximo conejillo de Indias en un proyecto tan arriesgado. Es ahí cuando surge la idea más retorcida. El científico, cegado por su deseo de demostrar que sus teorías eran correctas, consideró que su propia hija podría convertirse en la primera beneficiaria de ese logro. Él estaba convencido de que, con los sueros adecuados y las dosis justas de radiación, Abigail se transformaría en la muestra viviente de su gran descubrimiento, el ser humano perfecto. Al principio, las pruebas fueron mínimas: análisis de sangre, comprobaciones de resistencia ante ciertos químicos, inyecciones supuestamente inofensivas. Abigail confiaba en su padre, pues le prometía que todo serviría para el bien mayor. Sin embargo, cada paso que daba la acercaba más a una metamorfosis irreversible. Los primeros reportes médicos hablaban de un incremento leve en la fuerza física de Abigail, una resistencia asombrosa al cansancio y una recuperación mucho más rápida que la de cualquier persona común. El científico estaba eufórico. Supuestamente había logrado algo que ni siquiera los mejores laboratorios del mundo habían alcanzado. Pero no todo era positivo. Abigail empezó a sufrir dolores de cabeza extremos y fuertes cambios de humor.
Al poco tiempo aparecieron marcas extrañas en su piel, que se tornó pálida y sensible a la luz. Sus ojos se volvían cada vez más inyectados en sangre y reaccionaban agresivamente ante cualquier estímulo. Conforme las dosis experimentales aumentaban, la situación se fue saliendo de control. En cuestión de semanas, Abigail comenzó a mostrar una ferocidad inusual. Aullaba y gruñía cuando alguien se acercaba a su habitación, y llegó incluso a atacar al personal médico que intentaba revisarla. Su cuerpo se deformaba de manera sutil pero aterradora. Sus uñas se endurecían, convertidas prácticamente en garras, y sus extremidades parecían más largas y delgadas de lo normal. La criatura en la que se estaba convirtiendo distaba mucho de ser la dulce joven que su padre conocía. Los rumores en la base se multiplicaban. Algunos guardias afirmaban escuchar gritos aterradores en los pasillos subterráneos durante la noche. Otros decían haber visto fugazmente a una figura encorvada, con un andar desgarbado y ojos brillantes. El miedo comenzaba a propagarse y las autoridades temían perder el control de la situación. Se cuenta que un soldado novato, asignado a la vigilancia en los niveles inferiores, tuvo un encuentro directo con Abigail. A través de una ventanilla de observación, vio a una criatura flaca arañando la pared con desesperación. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y rabia primitiva. El soldado, horrorizado, corrió a informar a sus superiores, pero en menos de 24 horas fue reasignado a otro destino, muy lejos del Área 51. Mientras tanto, el científico veía cómo su hija perdía la cordura. Abigail no reconocía a nadie, ni siquiera a él. Aullaba, golpeaba las paredes hasta hacerse sangrar y parecía enloquecer cada vez que la sometían a más radiación o sueros experimentales. Pero los mandos militares, pese a lo atroz de la situación, no estaban dispuestos a detener el proyecto. Si eso funcionaba, podrían crear un ejército invencible. Finalmente, alguien de mayor rango dio la orden de mantener a la criatura bajo encierro extremo. Construyeron una celda reforzada en un laboratorio sellado, un lugar tan hermético que el resto del personal apenas conocía su existencia. Allí, Abigail, o lo que quedaba de ella, fue confinada. Las condiciones de ese cautiverio eran brutales. Apenas había luz. La temperatura estaba regulada para no exaltar su agresividad, y cada día se le suministraban diferentes compuestos para monitorear reacciones. El padre de Abigail, torturado por la culpa, seguía registrando en su cuaderno cada cambio que veía en su hija, buscando un modo de revertir el daño. Pero las notas que dejó, según cuentan, eran cada vez más desesperadas e incoherentes. La criatura se alimentaba de cualquier cosa que le dieran. Algunos testigos afirmaron que incluso llegó a devorar animales vivos. Otros aseguran que ocurrieron desapariciones de personal, sugiriendo que algo más siniestro pudo pasar en ese laboratorio infernal, lejos de los ojos de la opinión pública. Si el mundo llegara a saber lo que pasaba, habría un escándalo de proporciones épicas. Por ello, el secretismo del Área 51 se intensificó aún más. Proyecto Abigail se convirtió en un tabú dentro de un lugar ya de por sí rodeado de misterio. Según las versiones más escalofriantes del relato, Abigail murió durante uno de los procedimientos. Su cuerpo no soportó las constantes mutaciones y, en un ataque de furia, destruyó gran parte de su celda, solo para desplomarse sin vida poco después. En este escenario, los militares habrían incinerado sus restos y borrado cualquier evidencia, pero hay quienes juran que todavía sigue viva en las profundidades de la base, una criatura deformada, casi inmortal, que aúlla por los pasillos subterráneos. Algunos trabajadores, que se atreven a hablar tras abandonar la fuerza, describen ataques nocturnos y señales de un depredador invisible que nunca lograron capturar. En Internet, varios testigos aseguran haber sobrevolado accidentalmente el Área 51 y visto a un ser que corre a gran velocidad por el desierto, emitiendo alaridos imposibles de clasificar. Por supuesto,
el gobierno niega todo y lo atribuye a la imaginación de los curiosos. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué es más probable? ¿Que existan naves alienígenas ocultas o que el verdadero horror provenga de experimentos genéticos fallidos? Tal vez sea más fácil dejar que la gente crea en extraterrestres que enfrentar el hecho de que la humanidad podría crear sus propios monstruos en nombre de la ciencia y el patriotismo.